Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en los extractos de una narración épica, La caída de los gigantes. Y ojo que nadie se confunda, esto no es un libro de historia al uso. Para nada. Es un relato que nos mete de lleno en las cocinas, en las minas, en los salones de uno de los periodos más convulsos que ha vivido el mundo, los años que rodean la Primera Guerra Mundial. Efectivamente. La idea aquí es usar esta ficción para entender la realidad. Vamos a desentrañar cómo los grandes terremotos de la historia, pues la guerra, la revolución en Rusia, la lucha por el voto femenino, Todo eso. como todo eso no son conceptos abstractos, sino que impactan y se entrelazan con las vidas más íntimas. Veremos cómo el destino de, un chaval minero de Gales, un aristócrata inglés, una sufragista rebelde o un obrero de San Petersburgo se conectan de formas que a primera vista parecen imposibles. Sí, y esa es la misión. Seguir esos hilos para ver en tiempo real cómo se desmorona un mundo entero, el de los viejos imperios, el de la aristocracia, para dar paso a una era completamente nueva. Y empieza todo en un sitio muy concreto. Exacto. Un pequeño pueblo minero de Gales llamado Aberowen, donde la tensión entre clases se puede cortar con un cuchillo. Y no es una metáfora. Es que la historia nos sitúa de inmediato en los dos extremos de esa tensión. Por un lado, la mina de carbón. A mí lo que me parece increíble es el contraste en tan pocos metros. Tenemos a Billy Williams, un crío de 13 años, en su primer día de trabajo. La descripción es brutal. Durísima. Un calor asfixiante, hombres trabajando casi desnudos por las altas temperaturas, techos tan bajos que tienen que llevar gorras acolchadas para no abrirse la cabeza. Y desde el minuto 1 ya hay conflicto. Un conflicto latente, sí. Billy tiene un pequeño roce con el director, Perceval Jones, y su padre le da un consejo que define toda una mentalidad de sumisión aprendida. ¿Qué le dice? No les plantes cara ni te hagas el gallito con los patronos, que ese es mi trabajo. O sea, es la aceptación de que hay una jerarquía inamovible. Pero, en esa misma escena, la narración siembra una semilla de tragedia. Te refieres al detalle de la seguridad, ¿no? Exacto. Se menciona que el padre de Billy, que es el líder del sindicato local, había insistido mucho en instalar una cañería de agua de 15 centímetros de diámetro. Vale. Era una medida de seguridad crucial para reducir el polvo de carbón en el aire, que no solo causa enfermedades pulmonares, sino que es altamente inflamable. Pero la empresa, Celtic Minerals, para ahorrarse 4 duros, instaló una de solo 5 centímetros. Que parece un detalle sin más, pero que luego veremos qué es. Es una auténtica bomba de relojería. Un detalle técnico casi aburrido que el relato nos deja caer ahí. Es que es tremendo. Y mientras Billy baja a ese infierno, su hermana, Ethel Williams, está literalmente a unos cientos de metros, pero en un universo paralelo. Totalmente. Trabaja en la mansión de Tywin, que pertenece, como no, al conde Fitzherbert, el dueño de la mina. El contraste es casi violento. Dentro de la finca, la narración describe un mundo de orden, encanto y belleza. Y fuera, la monstruosidad del mundo real, las casas hacinadas de los mineros. Y Ethel no es una simple doncella. Es inteligente, ambiciosa, y ve una oportunidad de oro cuando el ama de llaves, la señora Jevons, cae enferma justo antes de una visita del rey Jorge V y la reina. Y se hace con el control de todo. De todo. Demuestra una capacidad de gestión increíble. Organiza las compras, los horarios de los más de 50 criados. Y claro, impresiona al conde. Y esa visita real es una ventana fascinante a un mundo que estaba a punto de desaparecer. La opulencia es una cosa, pero lo que de verdad llama la atención son las normas, la etiqueta. Sí, hay un detalle que lo dice todo. La cena. En cuanto el rey deja sus cubiertos sobre el plato, un lacayo se lo retira. Esa es la señal. Y en ese instante, los lacayos retiran los platos de todos los demás invitados. Espera. ¿Hayan terminado o no? ¿Hayan terminado o no? ¿Pero eso era algo real o es una licencia del autor para subrayar la desconexión de esta gente? Me cuesta imaginar que a alguien le quiten el plato de la mesa sin haber terminado. Pues era bastante real en los círculos más altos. Simboliza una jerarquía absoluta. No se trata de comer, se trata de participar en un ritual donde todo, absolutamente todo, gira en torno a la figura del monarca. Es una coreografía. ¡Qué barbaridad! Y en esa misma cena, entre un champán Perrier Rouet que ya tenía 20 años y caviar, se empieza a cocinar la guerra. Totalmente. Se habla sin tapujos de la rivalidad naval entre Gran Bretaña y Alemania. Se comenta que el rey Jorge V y el Kaiser Guillermo, que están a punto de llevar a sus países a la mayor matanza de la historia, son primos hermanos. Un drama familiar a escala continental. Sí. Y en medio de ese polvorín
surgen relaciones que lo desafían todo. Aquí entra en juego uno de los personajes más interesantes, Lady Maud Fitzherbert, la hermana del conde. Es la oveja negra de la familia. Es una mujer progresista, muy activa en el movimiento sufragista y está completamente aburrida de la frivolidad de su clase. De hecho, tiene una clínica para pobres, ¿no? Sí, en el East End de Londres, algo que para su círculo es una excentricidad y para otros una vergüenza. Y claro, se enamora de la persona menos indicada, Walter von Ulrich, un agregado militar de la embajada alemana en Londres. Fíjate que el conflicto de Walter es enorme. Por un lado se siente atraído por las ideas liberales de Maud, pero por otro es hijo de un general prusiano, un hombre chapado a la antigua que representa todo lo que Maud desprecia. El choque es total. Su padre se lo dice sin rodeos. Casarse con una mujer británica, independiente y con esas ideas políticas sería una traición al Kaiser y a Alemania, la lealtad familiar y patriótica contra el amor. Y mientras esta historia de amor de alto nivel se cuece entre tensiones diplomáticas, en el otro extremo de la escala social, en la misma casa, florece otra relación prohibida. La de Ethel, la doncella, y el conde Fitzherbert. Y claro, al final pasa lo que tenía que pasar. Ella se queda embarazada, y la reacción del conde es un retrato perfecto de la hipocresía de la época. Para evitar el escándalo, la despide, de forma fulminante. Le da dinero, eso sí. Le da una suma considerable, sí, una especie de indemnización para que desaparezca y corta toda relación. Es brutal. Es un momento durísimo. La echan de la mansión, llega a su casa y su propio padre, un hombre devoto y recto, la echa también a la calle por la deshonra. Lo pierde todo en un día. Es desolador. La imagen de ella robando una vieja maleta del desván y cogiendo un tren a Londres sola hacia un futuro totalmente incierto. El único que la apoya es su hermano pequeño, Billy. Y en este punto, el foco se abre. Parece que todos los conflictos están contenidos en esta pequeña isla, pero el autor nos recuerda que el mundo es mucho más grande y que hay otro imperio a punto de saltar por los aires por razones muy parecidas. La Rusia zarista. Exacto. Y ahí conocemos a los hermanos Peshkov. Que son las dos caras de la misma moneda. Grigori trabaja en la fábrica Putilov de San Petersburgo, que era un gigante industrial y un hervidero de agitación revolucionaria. Y se mete de lleno en el movimiento bolchevique. Y es clave que se una a los bolcheviques, no eran unos revolucionarios más. En ese momento había muchos grupos opositores al zar, pero los bolcheviques, liderados por Lenin, eran la facción más radical. ¿No querían reformas? No. Querían demolerlo todo y construir un Estado obrero desde cero. La radicalización de Grigori, que vive la represión policial, la miseria, es un microcosmos de lo que le estaba pasando a una parte de Rusia. Mientras tanto, su hermano, Lev, es todo lo contrario. Es un buscavidas, solo piensa en sí mismo, y su único objetivo es escapar de Rusia y llegar a Estados Unidos. Pero el viaje no le sale bien al principio. No, lo estafan, lo abandonan en Gales, pero finalmente consigue llegar a Buffalo, Nueva York. Y allí su suerte cambia. Cambia radicalmente. Se casa con Olga, la hija de un industrial ruso expatriado y rico, Joseph Bialov. Lev empieza a trabajar para su suegro y, cuando llega la ley seca, la prohibición, Ve el negocio. ve una oportunidad de negocio gigantesca y se mete de lleno en el contrabando de alcohol y en el crimen organizado. Representa el sueño americano, pero por su vía más oscura y capitalista, justo lo contrario de lo que busca su hermano. Y nos falta la tercera pata de este tablero mundial. Estados Unidos. A través de Gus War, un joven y brillante asesor del presidente Woodrow Wilson, vemos el gran dilema del país. Un dilema que definirá la política exterior americana durante décadas. Wilson había ganado las elecciones con el lema «Él nos mantuvo fuera de la guerra». Había un sentimiento aislacionista muy fuerte. Pero la presión para intervenir era cada vez mayor. Muchísimo mayor, sobre todo después de un suceso que conmocionó al mundo. El hundimiento del transatlántico Lusitania por un submarino alemán. Murieron casi 1.200 personas. Entre ellas, más de 120 ciudadanos estadounidenses. Exacto. Fue un shock. De repente, la guerra que parecía lejana llamaba a su puerta. Y finalmente, la guerra estalla en Europa en 1914. Es inevitable, y como un torbellino arrastra a todos nuestros personajes. A todos. Billy Williams, el minero, se alista voluntario en el ejército británico y lo envían al frente occidental. Y no a un frente cualquiera.
El relato nos sumerge con él en la batalla del Somme. Y, a ver, cuando hablamos de los horrores del Somme hay que ponerlo en perspectiva. Solo en el primer día de ofensiva, el ejército británico sufrió casi 60.000 bajas, entre muertos y heridos. Es una cifra que hoy nos parece inconcebible. Totalmente. Fue una matanza a escala industrial que el mundo no había visto jamás. Y el autor nos mete de lleno en el barro y la sangre a través de los ojos de Billy. El conde Fitzherbert también va al frente, claro, pero por su rango aristocrático no está en una trinchera con una bayoneta. Trabaja en la inteligencia militar. A menudo cerca del peligro, pero en unas condiciones que no tienen nada que ver con las de los soldados rasos. Y su historia se cruza con la de Walter von Ulrich, el diplomático alemán. Es una de las escenas más potentes. Muchísimo. Walter, que ahora lucha en el ejército alemán, se encuentra cara a cara con Fitz, el hermano de su amada Maud, en mitad de la tierra de nadie durante una tregua no oficial en Navidad. Dos hombres que en Londres compartían cenas de gala, ahora son enemigos mortales apuntándose con un arma. Es la personificación de la locura de la guerra. Mientras, en Rusia, la guerra de Grigori Peskov es otra. No lucha contra los alemanes, lucha contra su propio gobierno. Su regimiento se amotina en Petrogrado. Y él es uno de los líderes. Un momento clave de la Revolución Rusa. Clave. Los soldados se niegan a reprimir a los manifestantes. Se unen a ellos. Y Grigoria acaba asaltando un arsenal para armar a los obreros de su fábrica. La revolución está en marcha. Y cuando la guerra por fin termina, en 1918, no llega la paz. No. Lo que llega es un caos de otro tipo. El Tratado de Versalles, que Maud y Walter presencian en persona, se convierte en el epicentro de futuros desastres. La narración capta de maravilla no solo el hecho histórico, sino la psicología de la humillación. ¿A qué te refieres con la psicología de la humillación? A que Walter, y con él todos los alemanes, no ven un tratado de paz, ven una imposición vengativa. Les obligan a aceptar toda la culpa de la guerra, a desmantelar su ejército, a pagar unas reparaciones económicas imposibles de asumir. Una paz sobre el resentimiento. Exacto. Al presenciarlo, Maud y Walter no solo ven un documento, sienten el peso de esa paz. El relato nos hace entender que la Segunda Guerra Mundial no empezó en el 39, sino en esa misma sala, en el ánimo de los vencidos. Y para ellos, personalmente, la posguerra también es dura. Maud sufre el ostracismo en Londres. Para la alta sociedad se ha casado con el enemigo. Le dan la espalda. Pero mientras el viejo mundo de la aristocracia se lame las heridas y se atrinchera, otros mundos nuevos emergen con una fuerza imparable. El de Ethel Williams, por ejemplo. Es que el viaje de Ethel es increíble. Ya no es aquella doncella deshonrada y expulsada. Se ha abierto camino en Londres, se ha educado, se ha convertido en una figura importante del Partido Laborista y en una activista por los derechos de las mujeres. ¿Y la educación sexual? También. Y en una escena que es un reflejo brutal del cambio de los tiempos, después de una discusión familiar, es ella, y no su marido Bernie, quien decide presentarse como candidata al Parlamento por su distrito. Una mujer en los años 20. Impensable una década antes. Es un cambio de poder simbólico y, en el caso de su hermano Billy, también literal. Billy Williams, el exminero, vuelve de la guerra como un héroe local y decide hacer lo impensable. ¿Presentarse también a las elecciones al Parlamento por su pueblo? A Berwen. Exacto. ¿Y quién es su oponente por el escaño? El conde Fitzherbert, por supuesto, el dueño de la mina. La elección enfrenta cara a cara al viejo orden aristocrático, que daba por sentado su derecho a gobernar, con la nueva clase trabajadora. Es el minero contra el patrón. Pero no en una huelga, sino en las urnas. La clase trabajadora ha luchado en la guerra, se ha organizado en sindicatos y ahora exige su propia voz en el poder. El discurso de campaña de Billy es potentísimo. No se basa en el ataque personal, no insulta a Fitz. Se centra en una idea de futuro, en la meritocracia. Dice algo que es el resumen perfecto de todo el libro. Los hombres deberían ser ascendidos en virtud de su inteligencia, no de su cuna. Es que esa frase lo es todo. Es la frase que entierra un mundo y da la bienvenida a otro. Es la verdadera caída de los gigantes. Exacto. Y con esa imagen nos deja la narración, un mundo transformado hasta sus cimientos. Las viejas certezas se han hecho añicos, la aristocracia ha perdido su poder casi divino, las mujeres han conseguido el voto y están entrando en política. Y la clase obrera exige por derecho propio un lugar en la mesa. Justo.
Los destinos de todos estos personajes, que empezaron en universos que parecían no tocarse, acaban completamente entrelazados, reflejando esas grandes fuerzas que modelaron nuestro siglo XX. Se cierran capítulos personales, como el de Billy enfrentándose a su antiguo patrón. Pero se abren otros a escala global, llenos de nuevas promesas, pero también, y esto es clave, de nuevos y terribles peligros. Y ahí queda una reflexión final que el relato deja flotando. Nos muestra cómo el final de un gran conflicto rara vez es un verdadero final. Las condiciones impuestas en Versalles, consideradas injustas por toda una nación, o las revoluciones que, como la rusa, acabaron en dictaduras. Dejaron un legado de resentimiento. Un legado de resentimiento, miedo y tensiones sin resolver. Y esto nos obliga a plantearnos una pregunta incómoda. ¿Fue la paz de 1918 simplemente una pausa de 20 años antes de la siguiente catástrofe? Una pregunta que, trágicamente, la historia ya se ha encargado de responder.